Bueno, yo soy, me han presentado antes como directora, inspectora. Yo soy enfermera. Enfermera especialista en geriatría. De hecho, el hilo conductor de toda mi vida profesional ha sido el cuidado. He cuidado siendo enfermera, o he intentado cuidar siendo enfermera, he intentado cuidar siendo directora y estoy intentando cuidar desde la inspección de centros. Entonces la idea era un poco acercaros lo que se hace desde la inspección de centros de servicios sociales, acercaros un poco nuestro trabajo y en concreto las actuaciones que hacemos respecto a la alimentación que se ofrece en todos los centros sociales, pero principalmente en las residencias de mayores, que es quizá la mayor parte de nuestro trabajo. Ya estamos hablando toda la mañana de alimentación y en una residencia la alimentación es un proceso clave, es uno de los procesos clave. Todos los que trabajamos en residencias sabemos que la mayor parte de las quejas vienen por la alimentación, las necesidades vienen por la alimentación y porque además constituye una forma de calidad asistencial dentro de los centros. No solo tenemos que preocuparnos por cubrir esa necesidad de alimentación, sino, como decía antes el doctor Prieto, debemos de hacer que ese momento de la alimentación sea placentero y las personas mayores disfruten comiendo. Ya no solo cubrir solamente la necesidad de alimentos, sino también que disfruten. Es imprescindible comer correctamente, por tanto, y esto también lo relacionamos con un correcto estado de mantenimiento de la salud. En un centro sociosanitario, la planificación de las dietas implica a estos tres servicios, de forma simultánea. El servicio de hostelería, que es el que prepara los platos y elabora el menú. El servicio médico y el de nutrición, uno prescribe y supervisa las dietas en los centros, el nutricionista debe calibrar las dietas. Es muy importante la figura del nutricionista, que incorporemos la figura del nutricionista en nuestros centros. Y la dirección de los centros, que no es menos importante, porque tanto debe garantizar esa correcta nutrición, pero en base siempre a los gustos y preferencias del usuario. No nos podemos olvidar del usuario. El usuario es el que al final debe de decidir qué es lo que quiere comer. Los menús no pueden ser iguales para todos los centros. Hay que adaptarse a cada localización y a los gustos y preferencias de los usuarios. Y eso a veces a los profesionales se nos olvida. Dentro de la legislación, y no os asustéis que no me voy a meter mucho en ella, en servicios sociales rige la orden de 4 de febrero de 2005. Que regula la autorización de los centros de servicios sociales especializados para la atención de personas mayores. Y en el artículo 42 tenemos la definición de lo que es una residencia para personas mayores dependientes. Tendrán la consideración de residencias aquellos centros que se ofrezca alojamiento estable, junto con atención social, apoyo a las actividades de vida diaria, atención sanitaria, rehabilitación de las capacidades y atención geriátrica integral, siempre dependiendo de la dependencia que presente el usuario. Como veis, he remarcado estas dos palabras, alojamiento estable y atención sanitaria. Alojamiento estable porque no debemos de perder de vista que en la residencia van a pasar estas personas todos los días de su vida y van a hacer todas las comidas de cada día. Por lo tanto, es muy importante el tema de la alimentación en los centros. Y atención sanitaria porque la dieta también tiene una función terapéutica y no hay que olvidarlo. Forma parte del tratamiento en la diabetes, puede controlar algún síntoma, la insuficiencia cardíaca o la disnea, o nos sirve para controlar algún parámetro analítico que esté alterado, la hipertensión o la hipercolesterolemia. En esa misma orden, en el artículo 46, nos define la cartera de servicios que debe proporcionar una residencia. Están los servicios del área asistencial,
sanitario, farmacéutico, psicológico, pero también en el área de servicios. Y dentro del área de servicios tenemos el de restauración. El servicio de restauración en un centro tiene que garantizar la nutrición correcta de los usuarios. Y esto se debe mantener a base de mantener unos criterios dietéticos en cuanto a variedad, calidad y cantidad. Tiene que tener derivaciones. Esas derivaciones del menú basal tienen que cubrir las patologías que puedan tener los usuarios. Tiene que haber una dieta diabética, tiene que haber una dieta para hipertensos, si es que se cocina con sal. Hay muchos centros que han obviado la dieta para hipertensos, cocinan con niveles bajos de sal y no es necesario que tengan esa dieta para hipertensos. Tiene que garantizar un número de comidas mínimo. La legislación marca desayuno, comida, merienda y cena. Yo añadiría el resopón. Y el resopón por cuestiones horarias, que ya veremos que creo que es un área de mejora que tienen todos los centros, los horarios en las comidas. Y además los menús deben ser supervisados por un especialista. Además, las residencias tienen la obligación de publicitar los menús, tienen que garantizar la correcta higiene y manipulación de los alimentos, y en las cocinas que lo permiten, o los centros que lo permiten por el número de residentes y la cocina con las condiciones que tenga, deberían ofertar menús alternativos que promuevan la capacidad de elección del usuario. Eso se percibe como calidad. El usuario lo percibe como algo de calidad, cuando a uno le dejan elegir lo que quiere comer. ¿Quién supervisa, quién controla la calidad de la restauración de las residencias? Yo me acordaba de estos programas que ahora salen que a lo mejor pueden causar un poco de alarma social, se meten en las cosas, saben lo que comen, lo que dejan. A ver, los centros están supervisados. Obviamente podemos mejorar todos los ámbitos de nuestra vida, pero en un centro actúa tanto la inspección de sanidad como la inspección de servicios sociales. Yo creo que la inspección de sanidad actúa cada 3 meses prácticamente en todas las cocinas de los centros. ¿Y qué es lo que mira? Pues el cumplimiento de los análisis de puntos críticos en la cocina, toman muestras de los alimentos servidos, garantizan las condiciones sanitarias de la cocina, y si hubiera alguna toxificación alimentaria, hacen el oportuno seguimiento. Desde los servicios sociales, lo que hacemos es revisar el cumplimiento de la normativa vigente en servicios sociales, y siempre con nuestra premisa la salvaguarda de los derechos de los usuarios de los centros. O sea que yo creo que podemos estar tranquilos de que los centros pues están revisados y supervisados de forma conveniente, aunque haya muchas cosas que se puedan mejorar. No sé si sabéis que ahora mismo se ha cambiado la ley de servicios sociales, ahora mismo está en vigor la ley 3/2019, de 18 de febrero, y en esa ley se explican un poco las funciones, el ámbito, funciones y características que tiene la inspección de centros en el título 8, si no yo estoy equivocada. Realmente nosotros están sujetos a la inspección cualquier centro, cualquier entidad y servicio que esté, obviamente, que se produzca en la Comunidad Valenciana, sea público o privado, independientemente de si es con ánimo de lucro, y sometido está en la inspección. ¿Qué hacemos en la inspección? Realizamos obviamente vigilancia y supervisión, control, también asesoramiento, asesoramos tanto a las entidades como a los usuarios, y vigilamos el cumplimiento obviamente de la normativa vigente. Estas son un poco las funciones básicas de la inspección. Las funciones se pueden repartir, si queréis, entre las funciones relacionadas con los usuarios, funciones relacionadas con las entidades y funciones relacionadas pues, con nuestro deber frente a la administración. Con los usuarios, pues velamos por el respeto de sus derechos. Damos asistencia técnica a las personas sobre las consultas que nos hacen sobre sus derechos o sus deberes. Con las entidades, obviamente comprobamos el cumplimiento de las leyes. También asesoramos sobre cómo cumplir con las disposiciones
vigentes en materia de servicios sociales, y también verificamos la adecuación de los conciertos, los contratos de servicios, de forma que garantice que cumplen lo que dispone las disposiciones de la ley. Con la administración pues, tenemos un deber de información, de colaboración y pues para elaborar informes o estudios que en algún momento pues, nos soliciten. La inspección no actúa así a lo loco, o sea, tenemos un plan anual que define Consellería y está basado en las solicitudes a veces de los órganos directivos, de las direcciones generales y de un plan anual básico. Cada uno pues, con sus sectores y con sus objetivos que nos marca la Consellería que debemos alcanzar en cada año. Hay una obligación de emitir una memoria de cada año de las actuaciones en el servicio de inspección. Yo he extraído una serie de datos relacionados con la restauración y he extraído un poco los datos de la provincia de Alicante. Como veréis, hemos actuado casi en un centenar de servicios, mayoritariamente en servicios de mayores. Hemos hecho 68 visitas a residencias de mayores, que obviamente son el recurso mayor y donde más incidimos. ¿Y qué hace el inspector? Aparte de darle el día al director, porque le damos el día al director y al profesional que pillemos en el centro en ese momento, eso lo tenemos claro. Estamos habilitados para efectuar mediciones y comprobaciones materiales, analizar cosas, analizar elementos, valorar a residentes si es necesario. Visitamos todas las instalaciones y vemos toda su documentación para comprobar su buen funcionamiento. Accedemos a la documentación y a la historia social única para comprobar que efectivamente se está actuando sobre la persona y se están haciendo las cosas bien. Nos entrevistamos tanto con los profesionales como en un momento dado con los residentes para ver cómo están, sus necesidades, y también podemos requerir documentación e informes en cualquier momento cuando una inspección está abierta Vamos a entrar en lo que vemos en cuanto a la alimentación y a la restauración que ofrecen en el centro. ¿Qué revisamos a nivel de documentación? Que exista valoración nutricional al ingreso. Es una exigencia, la valoración nutricional al ingreso tiene que formar parte de la historia clínica. Este control de peso, por tanto, es necesario, porque para hacer una valoración nutricional yo necesito tener un peso del que partir. El control de peso en una residencia es importante. En general, se pide que haya un peso semestral, salvo que se haya detectado un problema de desnutrición o de malnutrición, mejor dicho, que haga necesario que el control sea mensual. Pero ese control es muy importante. Y es importante que haya pesos correctos en las residencias. Un poco por lo que comentaba antes mi compañero, venimos de un modelo como de hotelero prácticamente. Y por ejemplo, los pesos en las residencias son básculas normales y corrientes que ahora mismo, con personas dependientes y grandes dependientes, no nos sirven para nada. Y otros parámetros que un nutricionista sí que puede valorar y puede manejar mejor, en general, pues para los enfermeros o para el personal de atención directa, son menos accesibles. Hay que tener pesos que podamos pesar a personas en silla de ruedas. Hay materiales que ahora mismo no eran obligatorios, pero ahora ya empiezan a serlo porque ha cambiado el perfil de nuestros residentes. Vemos que haya un plan de atención personalizado, que tiene que incluir tanto la dieta como los cuidados básicos que se realizan al usuario en cuanto a higiene, movilización, cambio de pañal y también alimentación. Que el menú esté firmado por un especialista y que las dietas estén valoradas nutricionalmente. Y muy importante, que dispongan de fichas técnicas. Luego ya veremos que tampoco se trata de tener papeles, que tengan fichas técnicas y que la cocina las utilice. ¿Qué más vemos?
vemos que el menú está expuesto en el tablón de anuncios y después comprobaremos que en la cocina, que efectivamente se está cocinando lo que está publicitado en el tablón de anuncios. Que exista protocolo de nutrición y que tengan el certificado de las 3Ds, desinfección, desinsectación y derratización. Este es el único punto en el que coincidimos, fijaros, con la Consellería de Sanidad. Todo lo demás que estamos viendo lo revisa únicamente la Inspección de Servicios Sociales. Y las actas de Inspección de Sanidad y la autorización de comedores colectivos, que eso también lo ve la Consellería de Sanidad. Pedimos, si las tienen, las encuestas de satisfacción de los residentes y de las familias y comprobamos especialmente los temas de alimentación. Y por último, revisamos las actas del Consejo de Usuarios del centro. Creo que he visitado 43 centros, en ninguno de los 43 centros que ahora veremos de 2018, en ningún caso, en todos los casos, perdón, en el 100% de los casos, en el Consejo de Usuarios se trataba el tema de las comidas. O sea, el tema de la comida es la estrella en las reuniones del Consejo de Usuarios. Hemos estado viendo los temas relacionados con la documentación, pero también vemos intentamos ver el funcionamiento, hacer una fotografía del funcionamiento de ese centro en ese momento. Y revisamos los horarios que publicita el centro en cuanto a las comidas. Habitualmente nos encontramos con estos horarios. He llegado a ver horarios incluso más en cuanto a la comida, incluso anteriores, de que a las 12:30 empiezan a comer. Y que la cena, por ejemplo, también se puede adelantar hasta las 7 o a las 7:30. Esto, desde luego, es un área yo creo que es un área de mejora en los centros. Una cosa que hay que seguirle dando vueltas para adecuarlo. Pero ya no solo por el tiempo de ayuno nocturno, que es muy grande, sino porque además interfiere con la administración de la medicación. O sea, en un centro, desayunando a las 9 puede haber a lo mejor hay residentes, pero todavía pueden quedar muchos por levantar. Esas personas se van a tomar la medicación a las 10 y a la 1:30 le vamos a volver a dar una medicación porque van a volver a comer. Entonces, ya no solo la alimentación, es que tienen muchas influencias. Entonces, un poco lo que proponemos nosotros es que exista añadir un poco, además en algunos centros incluso he de comentaros que el tema de la recena tampoco se estaba dando, hasta que un poco les hemos orientado un poco a que lo incluyan. Entonces, si añadiendo este tiempo de colación y esta recena a las 12 o sobre las 12, yo creo que los horarios serían un poquito más cercanos, digamos, a lo que sería un horario habitual en cualquier casa, en cualquier domicilio. Y más pensando que esa es la casa, es su casa, realmente. Queremos que es su domicilio. Se contempla como su domicilio habitual. Entonces lo que hacemos es eso, pues revisar esos horarios y comprobar que no existan excesivos pinzamientos en los horarios, pero sobre todo en las personas más dependientes, un poco más, lo que hacemos más hincapié. También vemos que, aunque esto sea específico también de la inspección de la Consellería de Sanidad, sí que vemos en las cocinas que haya un cumplimiento mínimo de las buenas prácticas de manipulación y higiene de los alimentos. Como os he dicho antes, haremos un doble control, que esté el menú publicitado y de que luego coincida con lo que está preparando el cocinero, si no, no nos vale. Y se utilizan las fichas técnicas para la elaboración de los platos, especialmente en la dieta triturada. Y me voy a parar un poco aquí. O sea, la dieta triturada es donde hacemos más hincapié. Y hacemos más hincapié porque es la dieta habitualmente de las personas que tienen mayor dependencia y las que tienen menos capacidad de completar la dieta en caso de que lo necesiten. Porque una persona autónoma, si un día no he comido bien, pues me puedo ir a me puedo ir a una tienda y completar esa alimentación que hoy se me ha quedado un poquito escasa. En las personas dependientes no,
no se da ese caso, por lo cual vigilamos estrechamente el triturado. Además de que es una de las... Oye, es que como se oye tan mal, no sé si me oís bien. Así, pero... Realmente con el triturado tenemos un problema. La calidad organoléptica del alimento la perdemos. En el color, en la textura. Y el triturado es uno de los menús que más hay que cuidar en los centros. De hecho, en los centros de más de 100 plazas estamos observando que hay dietas trituradas comerciales, elaboradas por una máquina dispensadora de triturados. Y aunque estas máquinas pueden tener aspectos positivos, por ejemplo, pues la higiene es mayor, puesto que no hay manipulación del alimento, del producto, garantizan el aporte nutricional en principio, son preparados que vienen valorados nutricionalmente, bien valorados. Tienen aspectos que no son tan positivos. Por ejemplo, disminuyen la variabilidad del alimento. Las dietas son más monótonas. Las dietas son menos sabrosas porque la reconstitución es solo con agua. Todos sabemos que si reconstituimos con caldo, el plato es más sabroso en el salado, y si lo reconstituimos con leche es más sabroso si estamos hablando de dulce. Entonces lo que hacemos cuando vemos este tipo de maquinaria, que pueden ser un apoyo, ¿no? Lo que recomendamos es que al menos uno de los platos principales sea con comida natural elaborada por el centro. Nos parece bien que se puede utilizar en uno de los platos, pero siempre garantizando que va a haber un triturado natural en un plato principal. Vigilamos la técnica de alimentación para los usuarios con disfagia, las medidas posturales del personal auxiliar y, por último, pero no menos importante, el uso de manteles y el tipo de baberos que se les pone a las personas más dependientes, porque influye en la calidad asistencial y en el trato digno que le damos a esas personas. Lo que a veces vemos es que los comedores para los residentes más autónomos pues están con su mantel, con sus servilletas, bien montado, y cuando nos vamos al comedor de las personas dependientes nos encontramos sin manteles, los vasos de plástico. A ver, tenemos que dar dignidad a las personas mayores y debemos dar, yo creo que la misma, por lo menos, la misma dignidad a todos, independientemente de su situación de salud y de su situación de dependencia. Y eso, que puede parecer una cosa menor, nosotros sí que la valoramos y sí que lo indicamos en todos los centros. Muy rápido, porque ya me estaban avisando de que me estaba pasando de tiempo. Esto es un pequeño estudio del 50% aproximadamente de las residencias que se han visto en el 2018, de los problemas relacionados con la nutrición. Entonces se han detectado 14 incidencias, desde que carecen de derivaciones, como no, se lee fatal, no disponen de fichas técnicas, sin valoración nutricional, en algún caso, pocos, utilizan restos, o sea, no restos, no me entiendan ustedes mal, comida de anterior servicio para preparar un triturado, cosa que también lo vigilamos, que esto no se produzca. Algún caso relacionado con desnutrición. Vale, pues perdón, que no lo veía. Y prácticas de riesgo de broncoaspiración. Estas son las mayoritarias. Y otras menores, pues como lo que os comentaba de baberos, aunque veréis que las incidencias relacionadas con la falta de manteles son bastante importantes. Algunos casos en el que el menú publicitado no coincide. Incidencias relacionadas con la ingesta hídrica, con los registros, que eso sería otro tema para comentar aparte, de la utilización de los registros, de la idoneidad de esos registros. Y un poco comparando, me preguntaba,
¿qué habrá más incidencias? ¿En las residencias que tienen cocina propia o en las residencias que tienen cocina externalizada? Bueno, pues en este caso nos ha salido que hay más incidencias en las residencias que tienen cocinas propias. Casi el doble de las que tienen cocinas externalizadas. En la mayor parte de las residencias con cocina propia lo que falta son las derivaciones, carecen de derivaciones. Y también llama bastante la atención que las residencias de cocina externalizada, que sí que disponen de fichas técnicas, luego vas a la cocina y resulta que no las utilizan, que las tienen guardaditas, las cocinas se tienen guardaditas y muy limpitas dentro de un fichero, pero como yo les digo a los cocineros, yo les quiero ver manchadas de grasa. O sea, esto tiene que ser de manejo diario, de cálculo diario de ingredientes, para que podamos asegurar que estamos dando una nutrición correcta a los residentes. Bueno, pues nada más. La oportunidad de preguntar lo que queráis y creo que ahora es el momento del debate. Después de estar escuchando y hablando y demás, empezamos estos 10 minutos a ver si alguien se anima y empieza y pregunta cosas que le inquieten o que no hayan quedado claras o que tú mismo. A ver, compañero. No sé si va a lugar, pero no va. Sí, sí que va. Habías comentado que bueno, que la... ¿Para quién va la pregunta? Para mí. Habías comentado que bueno, que las personas mayores, o sea, íbamos a empezar a vivir más. Y yo, claro, yo he pensado que hoy en día, con todo el aumento que hay en empresas que se dedican a vender comida basura o a cómo está yendo el planeta hoy en día, que van de declive. No sé, en serio, que se cree, o sea, yo no me lo creo, pero en serio crees que podemos aumentar nuestra longevidad. No sé, con todo lo que está... Me ha gustado mucho que hayas dicho he pensado, porque eso es importante. Sí, he comentado antes lo de la reflexión, tienes toda la razón. Por eso son perspectivas de futuro, tal y como está la situación. Tienes toda la razón con el tema de la alimentación. Decía antes Ana lo de la lechuga y tal, pero yo lo comentaba, digo, pues es que no me da tiempo a limpiar la lechuga, entonces la compro más fácil y más cómoda. Habría que crear, antes también han dicho, como centros, pues no sé, los comedores escolares, que los niños puedan comer allí, o las comidas estas caseras que se hacen, hacer hincapié en que se hagan legumbres, que se hagan potaje, porque si la mujer tiene que trabajar y está fuera de casa, pues es muy difícil compatibilizar ambas cosas, tanto conciliar y demás. Te levantas a las 6 de la mañana, hacer las comidas, o cuando llegas a casa estás cansado, de decir que había que buscar otras soluciones y otras alternativas. Tienes toda razón, ahora con la cumbre del clima y todo lo que nos están diciendo es que vamos hacia un futuro complicado y complejo. O sea, tenemos las dos vertientes. La parte positiva es todas las políticas sociales, económicas, han hecho aumentar la esperanza de vida. Ahora se aumenta las drogas, aumenta el consumo de tabaco, el medio ambiente, mira cómo lo tenemos. No tengo tampoco las respuestas, pero tiene razón en la reflexión. Permíteme que participe yo un momento. Es que precisamente esta tarde, una de las partes que tengo, un par de diapositivas, os voy a dar unos datos preocupantes. Y es que lo que está ocurriendo en España es que la juventud está abandonando totalmente la dieta mediterránea. Entonces, os lo diré, pero la verdad, se está diciendo ya que vuestra generación va a ser la primera en la historia cuya esperanza de vida va a ser menor que la de sus padres, por los hábitos que estáis adquiriendo en contra de lo que son los hábitos saludables, que es el estilo de vida mediterráneo. ¿Vale? No recuerdo la inspectora. Inmaculada. Sí, has comentado antes que en las páginas pensadoras de comida, ¿no?, de sobre y tal, recomendabais, ¿no?, que hubiera una comida mínima hecha a mano y tal. ¿Pero es una recomendación o es está legislado o normalizado? ¿O solo se queda ahí? Es una recomendación. Es una recomendación. Habitualmente las cosas van por delante de la legislación. O sea, primero creamos las cosas y después las legislamos. Es una maquinaria que sí, realmente la hemos visto en residencias grandes, de más de 100 plazas, y lo que ya te digo que a pesar de que sí que tiene garantizado el aporte nutricional,
sí que entendemos que para el usuario mayor, el estar comiendo exclusivamente de esa dieta todos los días y en todas las comidas hace la comida ya de por sí, el triturado ya es una dieta bastante monótona y en el que hay que, yo creo que es otro área, igual que he dicho que los horarios, los centros es un área de mejora, el triturado en los centros también es un área de mejora, porque a veces les ponemos un triturado de color blanco, que siempre es blanco, que no sabes si es de ese días de pollo o de pescado, o en fin, que hay muchas cosas que se pueden hacer de otra manera. En centros también, pues a lo mejor de más envergadura, con un presupuesto mayor, lo que están poniendo son máquinas texturizadoras, que a lo mejor un cocido madrileño lo convierten en una especie de mousse que sabe exactamente a cocido madrileño. Pero bueno, obviamente es una inversión pues, que no todos los centros pueden hacer. Sí que a lo mejor está en nuestra mano en las cocinas de nuestros centros, pues ir cambiando la verdura, ir metiendo una bechamel para hacer un triturado en vez de simplemente pasar por el turmis el pollo con la patata, en fin. Que se pueden hacer cosas sin necesidad tampoco a lo mejor de grandes inversiones que se pueden hacer ya desde mañana. Inmaculada, gracias. Me gustaría saber, has hablado antes de las inspecciones, me gustaría saber si cuando va a una inspección hay algún tipo de aviso al centro o se va sin previo aviso, esa es una de las dudas. Nunca avisamos a los centros cuando vamos. Vamos de... pues eso. Incógnito. Vale. Pero ningún efecto. Y también cuando has hablado antes sobre los triturados para las personas que están encamadas totalmente que no pueden... has dicho que los triturados se hacen con agua y mi pregunta es si son de alimentos que son deshidratados en polvo. No, disculpa, no me habré expresado bien. Cuando hablaba del agua era referente a esas máquinas, que lo que hacen es diluir en agua ese liofilizado, por lo cual pues aspectos pues organolépticos de sabor pues a lo mejor los pierden, porque un triturado hecho con caldo pues tiene más sabor que si hago el mismo triturado, pero son esas máquinas que están específicamente diseñadas para diluirlo en agua. Vale. Y has hablado antes que en los lugares donde hay cocina, que las derivaciones están normalmente guardadas, las derivaciones que son, digamos, la ficha técnica del menú. Lo que hemos encontrado en muchas ocasiones es que la norma te dice que el menú tiene que estar publicitado, ¿vale? Pero lo que nos encontramos es que nada más publicitan el menú basal, el menú normal. Pero una persona diabética, si cambia ese menú, también tiene derecho a estar informado de lo que va a comer ese día, de lo que va a comer durante toda la semana. Entonces, lo que he hablado es que muchas veces en los centros sí que disponen de esas fichas técnicas, que la ficha técnica es la receta con las cantidades. En muchos centros sí que tienen esas recetas, lo que pasa es que las tienen guardadas. Y lo que nosotros miramos no es que las residencias tengan papeles, sino que los papeles sirvan para algo. O sea, no se trata de tener todos los papeles, no. Los papeles tienen que tener un reflejo en lo que estamos haciendo. No me sirve de nada cuando un cocinero me saca una libretita inmaculada de recetas. Porque yo tengo recetas en mi casa y sé cómo tengo las recetas en mi casa cuando hago un plato una vez y otra y lo consulto. Pues tenemos que darnos cuenta de que eso se está utilizando. A eso me refería. ¿Alguna cuestión más? Se había comentado también de realizar respecto a los menús de las residencias, de personalizarlo, ¿no?, por cada usuario. ¿Eso no supone un coste económico aparte, ¿no?, elevar los costes económicos de la residencia? Porque no es mejor optar por realizar un menú semanal equilibrado
La personalización del menú no es necesario uno para cada uno. Es decir, por un lado, la personalización está en base a lo que se comentaba de que hay una serie de personas que tienen unas necesidades especiales. Puede ser problemas de deglución, diabetes o cualquier otro problema. Y después la otra cosa, yo creo que se oye así. El otro tema sería la posibilidad de elección. Porque cuando haces la posibilidad de elección, de alguna manera lo estás personalizando. Vamos a ver, las personas mayores autónomas, cuando se van de excursión al típico viaje del inserso, tienen un buffet libre. Y eso es, cada uno elige lo que quiere. No comen con sentido común porque se atiborran de pasteles. Esa es la realidad. Es decir, no van a la dieta mediterránea, sino que hay un exceso de hidratos de carbono y de azúcares refinados. Esa es la realidad porque se ve. La otra cosa es que en una residencia tú puedas dar una opción. Tú puedes tener, si pones carne, tener la opción al pescado. Incluso ahora vas un poco más. También está cambiando el modelo de sociedad. Tienes que dar opción a que hayan personas que tengan hábitos vegetarianos, tengan cualquier otro tipo de elementos o que no puedan comer carne por el motivo que sea, incluso hasta de cultura religiosa, de alguien que no coma determinado tipo de alimentos por intolerancia, por religión o por lo que sea. Es decir, ahí sí la personalización evidentemente es imposible hacerlo, pero sí de alguna manera en la planificación organizar que haya una cierta posibilidad de elección. Estamos hablando de un comedor colectivo, no se puede hacer a la carta, pero eso sí que te da una cierta opción. Yo creo que eso es fácil. Gracias. Por poneros un ejemplo, de cosas que pues, se pueden hacer, que se pueden intentar hacer. Yo durante 5, casi 6 años fui directora de una residencia de mayores. Lo que hacíamos, por ejemplo, bueno, supongo que eso en general, ¿no? Una vez al mes se celebran los cumpleaños de los residentes, ¿no? Los que trabajáis en residencias seguramente lo haréis así. Pues nosotros lo que hacíamos, una vez los programas que se intentaron implementar y que funcionaron muy bien, fue reunir a esas personas que en ese mes habían cumplido años y que entre ellas decidieran lo que querían comer para celebrar su cumpleaños. Pues aparte de que fue curioso porque había mucha gente que hacía muchos años que vivía con esas personas que ni siquiera sabía cómo se llamaban, que nunca habían hablado con esas personas, no habían hablado entre ellos, y cubrió esa pequeña actividad, cubrió muchas cosas. Y la verdad es que la sensación de bienestar y de decir, bueno, es que hoy es mi cumpleaños y he elegido yo, aunque fuera una vez al año, o sea, pues es poco. Pero bueno, que se puede, echando la imaginación se pueden hacer muchas cosas. No hace falta tampoco, a veces, esperar a que llegue la elección de platos. Se pueden hacer muchas cosas si se piensan las cosas en equipo.